Hermanos queridos, feliz domingo. La palabra de hoy es una declaración del amor del esposo hacia su esposa, del Dios creador que está enamorado locamente de su esposa en la cual él ve su imagen y su semejanza. Y ve a ti y a mí así, hoy te ve así. Hoy, no obstante tu realidad, no obstante mi realidad, Dios, con los ojos de su Hijo Jesucristo, que son los ojos de Dios, que es el corazón de Dios, que son las palabras de Dios, se acerca a ti. Porque en esta semana, en toda tu vida, nunca ha dejado de ver en ti, en mí, su esposa. Su imagen y semejanza, nunca ha dejado de verse a sí mismo reflejado en ti. Aunque tú y yo hemos pasado quizás mucho tiempo de esta semana sin trabajar en su viña, sin trabajar en su amor, en Él, con Él y por Él, en la situación de Génesis 1, el primer capítulo de Génesis, donde Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza para guardar, custodiar, servir a la tierra, servir al universo, vivir en comunión con Él, entregado completamente a Él, abandonado completamente a Él, a su providencia, a su amor, a su voluntad, es entrar todos los días en la historia que Él ha preparado para nosotros. Y puede ser que tú y yo, estoy seguro que tú y yo muchas veces esta semana, quizás toda la semana, la hemos pasada ahí en un sofá, el ocio. Pero sabemos que el no trabajar es signo de algo que no funciona. El trabajo da una dignidad al hombre. El trabajo, producir, hacer, cumplir la voluntad de Dios y traer a casa el dinero para sustentar a la mujer, a los hijos, trabajar en la casa, que los hijos, el marido, para que la familia pueda vivir en un ambiente bello, un ambiente limpio, un ambiente digno, pueda comer bien. No es que todos tienen que ser chef, ¿no? O cocineros maravillosos, no, porque un plato muy sencillo, hecho con amor, es trabajar dentro de la voluntad de Dios. Es estar dentro del plan de Dios, dentro de la orden pensada por Dios. Por eso está iluminando a todos nosotros el reino de Dios, el reino eterno, el reino que nunca se acabará, que es el amor de Dios cumplido, donde el hombre puede vivir eternamente, en la bienaventuranza, la dicha eterna. Y ha escogido a Abraham. Y dicen los rabinos, hasta los rabinos decían que Dios ha creado antes del hombre la misericordia para recobrar al hombre, para acoger al hombre pecador. Porque hay un pecado que rompe la alianza, que rompe con Dios y proyecta y empuja al hombre afuera de la voluntad de Dios. Empuja al hombre, empuja a ti y a mí en un sofá, allí en la calle, sin trabajar, pecando. Una imagen del pecado también. Una imagen de estos hombres de la última hora, que tanto hacen escandalizar a los de la primera hora, son los últimos. Los últimos. La parábola de hoy, la palabra del Señor de hoy termina con esto. Los últimos serán primeros. Los últimos. Los que están allí tirados, sin hacer nada, sin saber cuál es su colocación en la vida. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos? Quizás tú mismo, o tú misma, que no tienes un novio, que no tienes una novia, o que no tienes trabajo, que no sabes qué estudiar, y que estás allí medio deprimido, medio deprimida, o porque tu mujer te ha dejado, tu marido te ha dejado, tu hijo se ha puesto en una situación difícil de pecado, esto te frustra, y así, ¿no? Estás como, hay como una aspiradora que te está aspirando, te está cogiendo desde la voluntad de Dios para tirarte allí, en un pasar el tiempo, en un hacer tiempo, porque el tiempo es sin sentido. Allí podemos ver toda la gente que, como tú y yo, muchas veces pecamos alienándonos, escapando de la realidad, porque la realidad ya no tiene sentido, porque el demonio nos ha engañado, porque el demonio nos ha hecho creer que Dios es como un hombre, diciéndole que tú podrás ser como Dios,
engañándote en el pecado original. Tú serás como Dios. Decir que tú serás como Dios es decir, de otra forma, que Dios es un hombre. Eso verás a ti mismo y verás a los otros con ojos humanos, pensando que sean los ojos de Dios. Y así actuarás. Así será tu familia, así será tu forma de trabajar, así será tu forma de vivir. Y puede ser que tú has sido llamado en la mañana, es decir, ya es mucho tiempo que estás en la iglesia, ya tú te piensas de ser uno de los primeros, de ser uno que está comportándose bien, que estás en revisión, estás abierto a la vida, estás trabajando, eres honesto, cumples la ley, pero no tienes amor. No tienes el amor de Dios dentro de ti, como muchos fariseos, como muchos que habían rechazado al Mesías, porque el Mesías, este Mesías, que se había hecho el siervo de Yahvé, que se había hecho el último para ganar los últimos de la tierra, a ti no te va bien. Tú no puedes soportar, porque este siervo de Yahvé, Jesucristo, que viene a tu vida y a mi vida, nos denuncia, nos desnuda, nos revela la verdad, que tú, aunque has sido llamado por primero, aunque tú estés en la iglesia, aunque tú, frente a este hermano de tu comunidad cristiana, frente a este colega, frente a tu suegra, frente a tu hermano, frente a tu marido, frente a tus padres, frente a tus hijos, tú eres Dios y el otro no. Si viene Cristo, el Hijo de Dios, y viene a renovar en su sangre la alianza que todos los hombres han borrado, y la viene a renovar en las entrañas de misericordia de la Iglesia, que está hecha para los últimos, que es la viña que acoge los últimos para que sean formados, para que sean reengendrados y acompañados y formados para vivir una vida en la voluntad de Dios, en las obras de la viña, obreros en la viña, es decir, a amar, vivir con amor, entregarse. Si tú piensas que no necesitas de todo eso, que tú en el fondo eres mejor de los demás, que tú en el fondo estás cumpliendo, te estás esforzando, si tú eres un moralista, si tú eres un legalista, si yo, como cura, soy un moralista, un legalista, entonces murmuro, como esta gente, los llamados de la primera hora, murmuro, porque no todavía vivo en la carne, todavía vivo en la ley, en la letra, y no en el espíritu. Todavía no he descubierto que al momento de ser llamado, exactamente como lo de la última hora, yo era sin trabajo, estaba afuera de la voluntad de Dios, que he necesitado que Dios viniera a mi vida y me llamara y me despertara desde la muerte, desde el pecado, desde el ocio, desde el vicio, desde lo que era mi vida, que era tu vida. El momento de la primera llamada, pero también en todos los días de tu vida. Tú, como eres el último, yo soy el último. Si un cura no sabe, no tiene la experiencia, porque tener por cierto quiere decir tener la experiencia de ser el último del rebaño, el último, servo servorum Dei, quiere decir el último, el pobre de espíritu, el que llora, el que no tiene dignidad, el que no tiene sentido, el que está tirado allí en el sofá, mirando la televisión, jugando con el PlayStation o con el smartphone, sin ganas de hacer nada, sin ganas de vivir, porque la vida no tiene sentido, porque solamente busco a mí mismo y luego no estoy nunca sacio, siempre estoy masturbándome, es decir, siempre buscando placer para mí, sin saber que tú y yo somos los que nadie llama a trabajar, lo que nadie quiere contratar. Los cristianos, como Abraham, un fracasado, sin hijos, sin tierra, como el pueblo de Israel, el último, que no era ni pueblo, no era ni un pueblo, eran allí gente, muchas malvadas, muchas, ¿no? Así, sí, gente que no tenía ningún derecho, gente que por sus pecados, también por su historia, lo dice ya, mi padre era un arameo errante,
Dice Ezequiel, al capítulo 16, cuando he nacido nadie me ha limpiado. Dice San Pablo, considerad bien vuestra llamada. No hay entre vosotros sabios según el mundo. No hay entre vosotros gente así inteligente. Dios ha escogido los que han sido, así dice literalmente, abandonados por su madre, el pueblo de Israel. Nada. Dios ha escogido la nada para que lo que piensa de ser algo en el mundo se dé cuenta de ser nada, que es la clave de esta palabra, de la palabra de hoy. Si tú y yo tenemos esta experiencia, y quizás tu hijo que hoy estás en el pecado, un pecado terrible de adulterio, un pecado terrible quizá, o este hermano, o tu mujer, o tu marido que te ha abandonado, o tu suegra, te repito, lo que tú estás juzgando como últimos, porque se lo han buscado, porque son pecadores, y es verdad y cierto, son tu espejo. Si tú no logras ver esto, si tú dentro de la comunidad cristiana, dentro del camino de fe, dentro de la iglesia, dentro de esta viña, trabajando en la viña, quiero decir, caminando en la fe dentro de la viña, dentro de esta comunidad, dentro de la iglesia, no descubres que tú eres el último, que tú eras y eres todos los días el último, y si Dios no viene a tu vida y no te llama y no te dice yo te quiero a la nada, yo quiero a lo que es nada, yo quiero a este que nadie viene a contratar, que nadie quiere casarse contigo. Si Dios viene con su Hijo Jesucristo, con el Mesías, con el esposo más bello de todo, y viene y se enamora de ti, y se enamora de lo que nadie se puede enamorar, se enamora de una esposa llena de defectos, de una esposa adúltera, de una esposa que está allí tirada sin ningún derecho, sin ningún valor humano, sin fuerza, débil, incapaz. Cristo viene hoy a tu vida, y viene todos los días, como ha venido para los de la primera hora, igualmente, y te llama, y te dice, yo te quiero, ven conmigo, y te contracta, hace allí una alianza. La alianza siempre, el Berit, del Antiguo Testamento, siempre es entre uno mayor y uno inferior. El inferior no podría tener una alianza con él, porque no tiene fuerza, no tiene capacidad, es tan grande la diferencia entre el hombre y Dios, porque Dios no es un hombre. Y esto te revela hoy la palabra, esto te revela Dios actuando contigo, que yo, dice la Escritura, no soy hombre, yo no te maldigo, yo no te castigo, yo te amo, porque no soy un hombre, porque mi corazón no es del hombre. Entonces, si tú dentro de la iglesia empiezas a experimentar este amor infinito y gratuito que tú no mereces. También el término griego de la Biblia de la 70, que ha sido la primera traducción del hebraico al griego, la palabra berit, la palabra alianza, ha sido traducida con el término diateke, que es en el derecho griego, era el acto, ¿no?, con que un rico, se disponía a donar, a entregar sus bienes a los hijos, a los parientes o lo que sea, el testamento, el Nuevo Testamento, la nueva y eterna alianza en Cristo. De esto estamos hablando. Ese es el premio, este es el salario del pecado es la muerte. Lo que viven los que están allí en la calle, todos en la plaza de la ciudad, que no tienen trabajo, no pueden alimentar a su familia, están destruidos, no tienen dignidad, su vida no tiene sentido, no pueden obrar, no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú tienes un dinero, cuando tú tienes un salario, quiere decir que has trabajado, que lo has hecho bien, si no te licencian, ¿no? te echan. Entonces, todos los que estaban allí, quizás en el paro, echados, sabemos hoy qué quiere decir el paro, ¿no?, en esta crisis terrible que hay en todo el mundo. Cristo viene y te llama y te dice, yo soy tu salario. Un dinero era lo que necesitaba una familia palestinense, una familia de aquel tiempo, para sobrevivir un día. Dice San Pablo, para mí el vivir es Cristo, en la segunda lectura de hoy. Para mí, el vivir es Cristo y morir, una ganancia. Pero, si vivir es trabajar con fruto, quiere decir trabajar con Cristo, trabajar en Cristo y dar como fruto Cristo, el amor de Cristo, entonces, yo no sé, quiero ir con el Señor, pero ya mi vida aquí
es una antelación, es saborear los frutos, las primicias de la tierra prometida, de la alianza eterna, del reino de Dios, de que habla el Señor. Entonces, todo esto está dentro de una gratuidad, la que habla la primera lectura maravillosa de Isaías. El hombre, los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. Bien, Señor, hoy, déjate amar, déjate buscar. Todos los que están buscando salvación, todos los que están sufriendo, que no tienen nada y sentido en la vida, están allí tirados en el pecado, podrán ser salvados si verán que Dios no es un hombre, que existe un Dios que no es un hombre, y lo pueden ver en los cristianos, que han conocido este Dios y que viven en las perspectivas de Dios, que han vuelto al paraíso, están volviendo Teshuvah, convirtiéndose al paraíso, trabajando, es decir, viviendo en la voluntad de Dios, cumpliendo la obra de Dios, y Dios la cumple en Cristo. Ánimo, pues, dejamos de casar con Cristo, para que el mundo sepa que Dios existe, que no es un hombre y que ama a todos los hombres con un amor infinito, sin condiciones. Solamente necesita que en algunos se pueda encarnar para llegar a los últimos de la tierra y decir, ven conmigo, te doy mi salario, te doy mi vida, te entrego mi vida para que tú seas sacado de este no sentido, de esta muerte, donde estás. Tu experiencia que llegue a todo, resbale, resplandezca para todos los hombres. Feliz domingo.